Ya estamos en el Café de Diario 55, somos el canal de todo, Super TV. En esta mañana, hoy ya de manera presencial, lo tuvimos en muchas ocasiones, innumerables ocasiones, a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19. Y uno de los profesionales de la salud, con una visión al principio de este virus que comenzaba a dar alarmas a la República Dominicana y alertar al mundo científico porque no había tanta información. Y sin embargo, el manejo que nos daba a través de las conversaciones que sostuvimos, fueron muy importantes con el devenir de los días, del tiempo. Vimos cuánto él pudo investigar y dar realmente con resultados que vimos más adelante. Está con nosotros, él es infectólogo, médico internista, David de Luna, a quien damos la bienvenida a este espacio. Buenos días, doctor. Buen día, muchas gracias por invitarme y agradecido de estar presente ahora en esta oportunidad. El placer es nuestro. Mucho trabajo, en un año y medio. Las cosas han ido cambiando en varias ocasiones, como decía Fran, de manera electrónica, vía Zoom, y hoy que las cosas han cambiado, tenemos al doctor, que nos sirvió mucho cuando estábamos en inicio, en los meses de abril, marzo, por ahí, y hoy lo tenemos aquí para hablar de tercera dosis, de mutaciones, del COVID, todo esto, un diagnóstico, doctor, de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que pudiera suceder. De lo que está sucediendo al momento, no es algo que, si tú conoces un poco del escenario, que te pueda sorprender del todo. Porque, por ejemplo, el tema de las variantes, eso es algo que se podía anticipar. El tema de las vacunas, los miedos a la vacuna, también eso se podía anticipar, porque no es solo con esta vacuna, siempre con todas las vacunas en sus principios se han tenido miedos. El tema con los manejos, vimos cómo fueron progresando y mejorando. Es decir, que hay un escenario que todavía persiste con incertidumbres, pero entiendo que son cosas que tú podías anticipar o saber que podían ocurrir, porque se han repetido con otras pandemias, con otras epidemias, han sucedido cosas similares. ¿Por qué el nombrar la variante inglesa, la variante brasileña, la variante que se está dando en la India? ¿Por qué? ¿Porque nacen ahí o estas mutaciones vienen ya? Sí, bueno, eso surgió quizá de manera espontánea, luego fue validado por la OMS, el tema de que donde se descubría por primera ocasión una mutación que pudiera llegar a la categoría de variante, entonces se nombraba ahí. Quizá la primera que escuchamos fue la variante inglesa, entonces ahí luego vino la surafricana, luego la brasileña, entonces así sucesivamente. Sin embargo, eso fue como para darle un nombre para que muchos pudiéramos familiarizarnos. Sin embargo, por detrás de ese nombre había unos códigos. Y por ejemplo, tú tenías la variante inglesa, que era la B116, la brasileña, que era la B117, la brasileña, que era la P1, y luego apareció una P2, que todo iba a depender de cómo cambiaba genéticamente. Pero ahora, quizás no tiene un mes, se varió la nomenclatura y se varió en dos funciones. Una se llevó utilizando, que yo en opinión entiendo que va a haber que modificarla otra vez, porque se utilizó el alfabeto griego para denominarlas, y entonces en modo de aparición, por ejemplo la inglesa es la alfa, por ejemplo. Y ya tuvo, por ejemplo, la delta, que la han mencionado ya, porque ya va más atrás, y hay una epsilon, hay una lambda. Sin embargo, entiendo que esa nomenclatura, si las variantes siguen apareciendo, o le tendrán que poner un numerito detrás. Por ejemplo, ya apareció la Delta Plus. ¡Ay, Dios! Entonces ahí te va complicando, te va dañando la nomenclatura. O va a haber que ponerle los plus o un numerito detrás, o va a haber que redireccionar esa nomenclatura. Y la otra forma de dividirlas es por preocupaciones o por intereses. Entonces tú la llamas de interés, simplemente porque apareció,
de preocupación si ya hay un cambio importante en el comportamiento del virus y así ha ido trascendiendo. ¿Qué es una mutación? Porque, por ejemplo, inicia el virus, no se sabe todavía dónde. Cuando hablamos de mutar, ¿de qué estamos hablando? La mutación es algo natural de todo ser que logra reproducirse. Evolución. Sí, es parte de la evolución, es decir, es quizá uno de los fundamentos de la evolución. Entonces el virus tiene una alta capacidad de mutación por dos razones. Una, porque es una forma de vida muy sencilla, porque es simplemente una proteína con un material genético interno. Y segundo, porque se reproduce muy rápido. Entonces al ser tan sencillo y reproducirse tan rápido, cometen muchos errores. Esos errores son mutaciones. En su gran mayoría, esas mutaciones no trascienden. Aunque escuchemos muchísimas variantes, pero de verdad, eso es lo mínimo. Y no pudiéramos tener una variante dominicana, porque lo que nos dijeron es, cojan sol, que eso con el sol se muere. Parece que apareció una. Potencialmente pudiera existir una dominicana. Bueno, entonces... Una caribeña que no le tiene miedo al sol. Que no le tiene miedo. Sí, ajá, bueno, precisamente eso pudiera suceder. Resistente. Que en un ambiente dado, una reproducción masiva, también combinaciones de virus que han mutado, esas mutaciones que muchas veces no surgen ningún efecto, terminen en un cambio de la estructura del virus, y eso es lo que nosotros llamamos la mutación. Entonces ese cambio en la estructura del virus pudiera aumentar la transmisibilidad. Por ejemplo, si el virus fuera en base no susceptible al calor, pudiera ocurrir un cambio proteico que haga que esa proteína sea más estable al calor. Y por ejemplo pudiera ocurrir es una hipótesis, no es real, sí, pero pudiera ocurrir la variante tropical o la variante caribeña. Entonces ya tú tendrías una nueva variante que tenga unas características distintas, que muchas veces pudieran ser en contra a nosotros, pero pueden ocurrir mutaciones a favor de nosotros. Doctor, se ha promovido que cuando todos estemos vacunados, pues volvemos a la normalidad, o casi a la normalidad, pero no fue así en Israel, uno de los primeros países en vacunar su población, que volvió un rebrote. Sí, eso tiene que, obviamente, explicación con lo que hemos hablado, la aparición de esas variantes con mayor capacidad de transmisibilidad. También el tema de que hemos ido descubriendo que las vacunas no son 100% eficientes, sino que primero van reduciendo su capacidad de inmunidad, y que también esa eficiencia no es la misma con las variantes. Y también tiene mucho que ver con que aunque tú vacunes una alta población de pacientes, cuando ya tú lo aperturas para que salgan al medio, va a haber una aparición de casos, porque la vacuna no es infalible. Aquí nuestros invitados lo consentimos, doctor, mire. Ay, gracias. Café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Hablando ahí de mutación, doctor. Gracias. Sabemos que no hay estadística, que tal vez no hay un ministerio que lleve algo, pero deberíamos ver fosas comunes y por lo menos ver el movimiento. El caso haitiano. El caso haitiano es de investigarlo. Hay que investigarlo. Pero sucede lo mismo en Sudáfrica. No hay tanto. Es decir, aunque incluso ellos tienen una variante, y aunque incluso a principio de la pandemia se anticipó, se pensó que podía haber un desastre, porque tú sabes que son situaciones muy parecidas a esos países de Sudáfrica, Haití, en cuanto a la parte social, no ocurrió así, ni ha ocurrido así. Una teoría es que uno de los receptores que utiliza el virus, tradicionalmente se sabe que no se presenta tanto en la raza negra. Y entonces es un receptor que se llama inhibidor de la angiotensina. Bueno, es un medicamento que se usa, pero es el receptor de la angiotensina 2, que es un receptor que incluso hay un antihipertensivo que se aplica para inhibir ese receptor, y que en la raza negra no se usa tanto porque ya hace tiempo sabemos que no es tan eficiente en ese grupo de pacientes. Entonces se cree que la carencia de ese receptor o la menor expresión de ese receptor es un factor protector en el tema del coronavirus,
porque el mismo virus utiliza el receptor. ¿Hay evidencias, doctor, aquí en el país ya del virus evolucionado? Bueno, aquí se sabe que está presente la británica, y se sabe que está la cepa británica, y se sabe que está presente la cepa brasileña. Por ejemplo, la Delta se descubrió cercano aquí en Puerto Rico. No podemos decir que no estén todas. Obviamente ya eso es algo que tú piensas que puede existir, porque hasta que no se hagan los estudios no puedes confirmarlo, pero no estaríamos equivocados si no decimos que la mayoría de esas cepas circulan en el país. ¿Y por qué se está llevando más gente a UCI hoy día? A UCI, te puedo decir que no, lo de UCI tiene mucho que ver igual. Tú tienes todavía una alta población de pacientes que no se han vacunado. Aunque yo tengo la percepción de que ahora tenemos menos pacientes en UCI que la vez anterior. Por lo menos donde yo laboro, por ejemplo, ahora tenemos 7 camas. En su pico más alto tuvimos 15 camas y pacientes en la emergencia esperando esas 15 camas. Y nosotros en esta tercera ola nos hemos manejado bastante bien con las 7 camas. Lo que quiero significar con esto, doctor, es que el virus se está atacando más rápido. Sí, ha habido un cambio de comportamiento, igual que con el cambio de la variante. Por ejemplo, ya hay publicaciones que dicen que muchos síntomas tradicionales que tú veías al inicio, muchos de ellos ya no están apareciendo ahora, como por ejemplo la pérdida del olfato y otros síntomas que uno como que podía pensar que ya tú podías decir que podía ser un COVID. Sin embargo, muchos de esos síntomas no han aparecido. Otro dato que ese no está publicado, pero que nosotros lo hemos visto, es que a mediados de la pandemia llegó un medicamento que se llama Remdesivir, que es un antiviral, y realmente en principio el medicamento era mágico. Era como que te lo pongo y ya tú en 48 horas veías al paciente evolucionar satisfactorio. Sin embargo, hemos visto muchos casos que a la fecha tú le pones Remdesivir, mejoran, pero duran 7, 8 días más, porque todavía tú no le puedes retirar el oxígeno, porque todavía están haciendo fiebre y una serie de cosas. Doctor, a un conocimiento mayor del virus, ¿han cambiado el protocolo médico? Sí, los protocolos han evolucionado también, porque han aparecido nuevos medicamentos. Anoche en revisión, porque se estaba revisando el protocolo nacional para hacerle cambio también, nos dimos cuenta que incluso la clasificación, que no te la puedo decir ahora mismo la nueva, porque la acabo de leer anoche y no la tengo fresca, incluso la clasificación, el abordaje ha ido variando. Es decir, que lo han ido haciendo más digerible todo el proceso, pero todo se ha ido cambiando, porque muchas cosas han ido cambiando. Vamos a ir a la publicidad para que entonces hablemos de lo que se está dando en algunos países que ya quitaron todas las medidas, para ver entonces la consecuencia de eso, si es correcto, si es incorrecto, para después viendo los rebrotes y las nuevas cepas donde se han quitado las medidas, para que veamos entonces con el doctor David de Luna, para ver cuando nosotros estemos todos vacunados si es lógico que por un tiempo sigamos o no usando mascarilla y eso, y hablemos también un poco de la mascarilla. Publicidad y ya volvemos.
Luna está con nosotros, es profesional de la salud, médico, infectólogo, internista, dirige el departamento de infectología del HOMS, ¿verdad, doctor? Vamos a llamarlo que coordina. O coordina, Sí. coordina. Sí, pues ya han eliminado muchos títulos. El jefe lo matan en la 30. cosa, ahora son directores, los jefes policías. chocan, entre jefes Sí, chocan, los sí. coordinadores no chocan. Así. Aunque yo sé que hay muchos que le dicen, jefe. No, no. No. No, ahora le dicen mi patrón, mi papá. Doctor, el tema de las mascarillas, Estado como Nueva York dicen, ya pueden juntarse, no usen mascarilla. El resultado de eso, en medio de variantes, de la no tan efectividad de la vacuna, que te cubre un 80, un 70. Sí, pero tú estás hablando de una población que supera el 60% de los vacunados. Entonces, en ese caso, y tú estás hablando de una población donde hay una monitorización continua de los brotes que van sucediendo y del comportamiento de la población, bajo ese perfil tú puedes empezar a aperturar. Porque estamos hablando de que tú tienes una alta población vacunada, que sí está protegida, y además de eso, en cada condado, en cada estado, en cada sector, hay una monitorización de los procesos e inmediatamente ocurre un brote, se identifica y se toman las medidas, se aísla que se tiene que aislar. Bajo ese escenario tú lo puedes permitir. Lo digo así porque si lo trasladamos aquí, tú no puedes permitir eso donde tú apenas está como en el 25% mal proporcionado, 25% de doble vacunado, donde aparentemente no existe esta monitorización tan cercana, y entonces ahí ya en este escenario se hace más difícil tú decir no usen mascarilla, vamos a ir abriendo, es decir, ya ese es otro mecanismo que tú tienes que usar de control. Doctor, hemos iniciado una semana de la salud prácticamente en este espacio porque teníamos un colega suyo, doctor Lora Pereyó, en el día de ayer. Y compañero de clínica también, compañero porque de ahí clínica. está su consultor. Y le hacía la pregunta, ya la Organización Mundial de la Salud, la OPS, se han pronunciado sobre que no hay una evidencia científica de esto de la tercera dosis. Con estos anuncios que ha hecho tanto el presidente de la República como la directora del gabinete, ¿ahuyenta a una población que está todavía en el proceso de vacunarse, con una tercera dosis ahora? Yo entiendo que sí, porque trae incertidumbre, inseguridad, decisiones tomadas de manera apresurada. Eso es todo lo que parece. Es decir, lo estoy diciendo a mi opinión, viéndolo desde fuera. Y tiene todo lavado, usted es un científico, doctor. Entonces, eso como que te trae así como esa nube de que qué es lo que vamos a hacer. Lo de la tercera dosis tiene dos factores para verlo. Uno en el punto de vista institucional y el otro desde el punto de vista científico o hasta personal. Como institución, se llama OMS, se llame Sistema Nacional de Salud, se llame CDC, no puede decir pónganse la tercera dosis, porque no hay evidencia robusta que diga que usted se puede colocar la tercera dosis. Imagínese que la OMS diga, sí, es verdad, hay que ponerse la tercera dosis. Solamente en un escenario, cuando se ponga la tercera dosis, aparece un informe que dice que todo aquel que se puso la tercera dosis tiene un riesgo aumentado de trombosis en las piernas, por ejemplo. Entonces ya tú quedas en un charco como institución de referencia. Esa es una. La otra es a título personal. Si tú me lo preguntas a lo personal, la tercera dosis, yo te digo, sí, eso es prudente. No al mes, pero a los 3, a los 6 meses, porque hay una lógica, no una lógica, sino hay una base científica para entender que no solo para esta vacuna, sino que para muchas vacunas, el booster, el cebador, funciona a un tiempo prudente, porque tú disparas la inmunidad. Cuando tú esperas que la inmunidad baje, natural, cuando está en un punto ya de caída, cuando tú le das un toque con una reacción con otra vacuna, esa inmunidad se dispara y se mantiene por mucho tiempo. Entonces ya ahí tú dices, bueno, sí, la tercera dosis en ese caso tiene sentido, pero para tú como institución confirmarlo, tú tienes que tener las evidencias que demuestren que sí, que es así, que hay seguridad a quien se la coloca y que realmente va a ser eficiente. Entonces yo pienso que ahí estuvo el desliz
en apresurarse a decir que la tercera dosis al mes. Pero hace unos meses, doctor, se estuvo hablando de 2 dosis diferentes y que los resultados estaban siendo eficientes, evaluados. Ese estudio está corriendo y está yendo bien al estudio, pero ellos no han terminado. Entonces es una cosa, por eso que te lo digo, a título personal tú puedes decir, pero eso funciona, hasta yo lo Sí. quiero hacer. Pero tú como institución de referencia no lo puedes recomendar hasta que esos informes, no solo ese, que es un español, sino que todo el que está estudiando lo mismo, diga, y luego venga un metaanálisis que recopile toda esa información y la procese hacia adelante y diga, las evaluaciones estadísticas que le hicimos a todos los estudios en conjunto demostraron esto y esto y esto. Entonces viene el experto y dice, se puede. Y cuando toda esa evidencia está ahí en la mesa, entonces decimos, vamos adelante, vamos a recomendar la tercera dosis, porque la información que tenemos es robusta. Que eso no es lo que pasa. Una cosa es que que yo me siente aquí y porque tú puedes... Yo creo, como cuando yo era auditor, que yo le decía, no es que tú crees, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está no es que yo creo que no es que yo creo, es que tienen que estar ¿En base ahí. a qué tú lo sustentas? ¿En base a qué tú me estás diciendo Porque eso? tú puedes tener la razón. El tema es que tú tienes que llevarlo al plano científico y estadístico. Entonces, que eso son 2 cosas diferentes. Entonces, por eso digo, personalmente yo estoy de acuerdo con la tercera dosis, no al mes, de los 3 a 6 meses. Pero cuando ocurran los 3 meses, si todavía esa evidencia no está disponible, no te puedo decir, póntela, porque ya como referencia, entonces yo me podría estar equivocando. Las autoridades se muestran como que nosotros somos los más monstruos, hemos sido los más monstruos, más gente vacunada. La realidad del COVID, República Dominicana en comparación con nuestra región, para ni siquiera sacarlo al continente, con nuestra región, Caribe y Centroamérica. Bueno, si lo ve, yo realmente la comparación en el análisis que yo he hecho, yo obviamente hago la comparación global. Y entonces yo entiendo que se ha movido mucha mercadología en el tema de la vacuna, porque te dicen 7 millones de vacunados, ok, 7 millones, pero ¿de cuánto de eso tienen las 2 dosis? Entonces tú ves, no, vamos como por 2 millones, ok. Si te vuelven y te dicen, ya vamos por 7, ok, ¿cuánta es la población general? Somos 10, 11, no somos 10, 11, súmele los extranjeros. Sí. Al final, ¿cuánto tenemos vacunados? 25%, no, eso está diluido en toda la población, porque tú tienes que contar incluso hasta el que no está, hasta el indocumentado tú tienes que contar. Sí, claro, porque te hace vida contigo. Entonces, al final, yo apuesto a que no llegamos al 20% si buscamos a todos. Entonces ya en ese contexto, entonces ya tú sabes que tú vas lento. Porque cuando tú haces las comparaciones, por ejemplo, con otros países, que a lo mejor nuestro nivel de desarrollo no es comparable, pero con Chile, ya lleva más del 50 y pico %. Ellos sí pueden hablar de tercera dosis. Otros países, entonces ya obviamente que nos queda cercano, Estados Unidos, ya dimos la comparación, ya dijimos los números, entonces ya esos son otros niveles. Entonces, ahora bien, si comparamos con el entorno, vamos a decir que prácticamente iguales, porque incluso ahora mismo salió en la prensa internacional hoy en la mañana de que el epicentro ahora mismo del coronavirus es Sudamérica y los países latinoamericanos, porque están surgiendo cepas de aquí de la región, tenemos la brasileña, tenemos la andina, estamos viendo como muchos países rebrote, por ejemplo Argentina ya está cerrando, está limitando el acceso de gente de fuera, y vemos como Chile está literal en locura por el tema de que están teniendo rebrote a pesar del número de vacunados. Es decir, que realmente la región está en la misma comparativamente. Esto no se sabe dónde vayas a parar, hay que también, vamos a ver, lo que hay que tener es pie de plomo y guiarse por la ciencia. Esto no es asunto ni religioso, ni de marketing, esto es ciencia. Vamos a ir a la publicidad y venimos con el doctor David de Luna, que es infectólogo y es nuestro invitado del día de hoy. No le cambie que ya volvemos.
Ya estamos prácticamente en la parte final con el doctor David de Luna y son tantos temas que se nos quedan que el tiempo no ha sido suficiente para esto. Doctor, dos preguntas. Las personas que le dio el virus, antes se hablaba de que con una dosis ya era suficiente, parece que no. Lo segundo es 10 millones de dosis de la Pfizer, llegaron 200.000. ¿Tenemos nosotros la capacidad para manejar en cuanto a cadena de enfriamiento todas esas dosis cuando lleguen? De atrás para adelante, Pfizer, la respuesta es sí. Sí. Porque si no tuviéramos como Estado la capacidad, de todas maneras Pfizer o la empresa, por no usar el nombre, le da la garantía a eso. Por lo menos ahí, porque se ha desentendido de muchas otras cosas. Es un compromiso que ellos firmaron, no para nosotros, sino para todos los países que por el punto de vista económico no pudieran, o por accesos, porque por el tema de la nevera, el tipo de nevera. Tanto así para decirte que la compañía, una compañía alemana que produce la nevera, las acciones se le dispararon porque hubo una garantía de parte de las empresas, de parte de la manufactura de Pfizer, de garantizar la cadena de frío. Entonces, si no pudiéramos nosotros, si ellos siguen vendiendo al país, ellos garantizan, porque obviamente ahí está el tema, está el nombre de ellos, y ellos no van a jugar con eso. Con el tema de la primera dosis, ahí es el mejor ejemplo de por qué hay que esperar que las evidencias sean robustas. Eso simplemente fue un estudio o unos anuncios que se hicieron que no concluyeron, de una dosis y no te vacunas. Eso nunca se oficializó, de verdad. Entonces, para haberlo oficializado tuvo que haber habido un estudio que lo avalara, que dijera que sí, y obviamente como eso no existió, no se pudo nunca decir que una dosis si te dio la infección. Lo que sí salió después es que usted necesita tener las dos dosis. Lo que no está claro todavía es del todo en qué momento tú te colocarías el esquema o la segunda dosis si ya te dio COVID. Ahí sí seguimos jugando un poco con la teoría y se piensa que del mes a los 3 meses tú ponerte, ya por un tema de lógica de la teoría. Luego vendrán evidencias que dirán sí o no. Hasta ahora eso es sí o no, ¿en qué momento es el exacto? Hasta ahora es simplemente opinión de expertos, que la gente que sabe de eso dice, vamos a esperar entre 1 a 3 meses. ¿Hay forma de medir el sistema inmunitario de cada persona después de las 2 dosis? Sí, pero yo no lo recomiendo y la evidencia ha demostrado que no es bueno recomendarlo. Y ahí sí tenemos que tener cuidado con las presiones económicas y comerciales de que después que nos coloquemos la vacuna, de medirnos los anticuerpos. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted se coloca una vacuna, cual sea, usted va a crear una inmunidad. La cantidad de esa inmunidad realmente no importa. ¿Por qué? Porque cuando usted crea la inmunidad, hay una masa de producción de anticuerpos y células que no necesariamente están expresadas en el momento que usted no tiene la infección. Entonces, cuando ocurre el proceso infeccioso, se expresa. Es decir, que si tú tienes 100 y yo tengo 1, eso no quiere decir que tú estás más protegido que yo. Puede ser que cuando yo tenga la infección, exprese el mismo 100 que tú. Entonces, en ese sentido, irse a medir anticuerpos no tiene sentido. Además, no existe en el mercado todavía una prueba que mida todos los tipos de anticuerpos que se producen. Entonces uno puede producir anticuerpos contra un segmento del virus, otro contra otro segmento, y no hay una prueba que te mida todo eso. Entonces no vale la pena frustrarse haciéndose análisis de que para medir anticuerpos. Doctor, ya nos vamos. Una recomendación general a todo el que está viendo el programa, tanto local como internacionalmente, con relación a lo que estamos viviendo con este virus, y vamos prácticamente confiando en ustedes, que son los científicos, pero todos los días damos 10 pasos, damos otro atrás, porque todavía no conocemos el monstruo, no hemos podido ver el monstruo que estamos lidiando. El mensaje final. El mensaje final es seguirnos orientando con las evidencias reales, seguirnos llevando de esas evidencias robustas, buscar información, creo que lo dije una vez en un encuentro de nosotros virtual, buscar las informaciones de donde salen y que son oficiales, OMS, CDC, ISAI, que es nueva ahora, pero que tiene mucha buena información,
buscarla de ahí para que uno pueda orientarse. Seguir, si no nos hemos vacunado, completar el proceso de vacunación, que hasta ahora es lo que todo el mundo está de acuerdo, que es lo apropiado. Y nada, seguirnos cuidando en el proceso. Y ver con qué nos entretienen, porque ya pasó de moda de ponerse el metal ahí. De que Eso siempre ¿Por qué AstraZeneca 2 meses y Sinovac y las otras un mes después, la segunda dosis? No, ya eso depende del estándar que la vacuna desarrolla. Ah, ok, Eso es ya un estudio interno de cada compañía, ellos determinan el tiempo. Te puedo decir que lo más común en vacunas es esperar los 2 meses, lo infrecuente es el mes. Ah, okay. Bueno, porque a mí me toca ya en julio, por la mayoría, mi segunda dosis la mayoría estamos ahí entonces. De AstraZeneca. La mayoría estamos en Sinovac. Sinovac, con un mes de diferencia. Con un mes. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Doctor, muchísimas gracias, de verdad para nosotros es un placer. Como siempre decimos, queremos o hacemos comunicación para orientar. Nosotros no queremos like ni queremos escándalos, sino que ustedes tengan informaciones importantes para cuidarnos. Si usted no se ha vacunado, vaya a su centro y póngase. Si ya usted se puso la primera, pues vamos a ponernos la segunda, que es la mejor manera de contrarrestar este virus. Gracias al doctor David de Luna, infectólogo, por haber estado con nosotros, y gracias a todos ustedes en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Feliz resto del día, nos encontramos mañana nueva vez aquí. Bye bye.